Buenas, profesor. A continuación vamos a exponer acerca del taller 3 de construcción. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acerca de la albañilería confinada. Es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. Este tipo de construcción se utiliza ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. Siguiente, por favor. Los tipos de muros. Tenemos dos tipos de muros, muros portantes y muros no portantes. Los muros portantes son los que cumplen esta función, la siguiente función. Resisten cargas y la distribuyen hacia los sobrecimientos. En contraste con los muros no portantes, o también llamados viguetas, ese muro no recibe ni un peso o ninguna carga, y no está apoyado en la vigueta. Siempre está en sentido paralelo a las viguetas, con los elementos de concreto en el techo. Siguiente. Según la norma E070, la cual nos define como la albañilería confinada como la siguiente. Es una albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro variado posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación del concreto se considera como confinamiento horizontal para los muros de primer nivel. Siguiente, por favor. Los materiales. Primero tenemos el ladrillo, luego el mortero y por último el fierro de construcción. El ladrillo. En el mercado existe actualmente diversos tipos de ladrillos con los cuales se pueden construir muros portantes. En general existen dos tipos de ladrillos, sólidos y tubulares. Los ladrillos tubulares son ladrillos pandereta y los ladrillos sólidos, o también llamados King-Kong, los ladrillos King-Kong son los más recomendables en el mercado. Existen dos tipos, ladrillos artesanales y ladrillos maquinados. La diferencia entre los dos es que el ladrillo artesanal es poco resistente y poco durable en comparación al ladrillo maquinado, el cual es más resistente y más durable. Tenemos que tener las siguientes consideraciones. No deben tener material en su superficie o interior. Deben ser bien cocidos, no quemados. Deben emitir un sonido metálico al momento de golpearlos con un martillo. Y no deben estar agrietados y no deben presentar manchas blanquecinas de origen salitroso. Siguiente, por favor. También tenemos unas consideraciones. No se debe utilizar los ladrillos panderetas para los muros portantes, puesto que es muy peligroso. Siguiente, por favor. El mortero. El mortero es un elemento clave para fortalecer el muro portante. No hay que olvidarnos que la función básica del mortero es pegar o unir ladrillos y corregir irregularidades del ladrillo. El mortero es una combinación de cemento, arena gruesa y agua. Según la norma E070 tenemos las siguientes dosificaciones. Para una lata de cemento, 3 a 3 latas y media de arena gruesa. Y la segunda dosificación es una lata de cemento, 4 o 5 latas de arena gruesa. Las dos sirven para muros portantes. Siguiente, por favor. Los fierros de construcción. Uno de los procesos más constructivos es la calidad del habilitado del refuerzo que se colocará en la estructura. Hay que cuidar que éste tenga las adecuadas dimensiones y formas, así también que cumplan especificaciones indicadas en los planos estructurales. En la siguiente imagen podemos observar los distintos tipos de acero según sus diámetros y por varillas, y su peso por varillas. Siguiente, por favor. El proceso constructivo. Primero tenemos que hacer la limpieza de la superficie del sobrecimiento. Luego, tenemos que hidratar el sobrecimiento.
lo que implica utilizar manguera de agua para mojar el revestimiento. Previo a esto, tenemos que tomar en cuenta que 24 horas antes de la construcción del muro de albañilería, tenemos que mojar los ladrillos, puesto que esto ayudará a la adhesión del ladrillo con el mortero y no absorberá el agua que contiene el mortero. En el paso 3 armamos la primera hilada o serie de ladrillos, es decir, que se colocan ladrillos de primera línea con una especie de ensayo, pero sin agregar la mezcla. Sumándole a este, utilizamos una regla de madera. A este proceso se le llama escantillón. Esto se utiliza para controlar el espesor de las juntas. Siguiente, por favor. En el paso 4, retiramos los ladrillos y comenzamos a agregarle mortero junto al primer ladrillo, que se le podría considerar el ladrillo maestro, para tener una base. Según la norma 070 nos estipula lo siguiente, que la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas juntas horizontales y verticales, quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo de 10 y como máximo de 15 milímetros de espesor. En el paso siguiente tenemos que continuar agregando la primera hilera, la segunda fila y la tercera fila. Tenemos que tener siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que después de una serie de filas o hileras, tenemos que utilizar la plomada para cerciorarnos de la verticalidad del muro. Tenemos la colocación del mortero, que es la siguiente. Se le agrega mortero, nos apoyamos de una superficie de madera para controlar lo que va a ser el exceso de mortero al momento de colocar el ladrillo. Luego de colocar el ladrillo, se utiliza con la espátula que se agregó, se le da unos pequeños golpes con el mango. Siguiente, por favor. La construcción de muros se da en dos etapas. La primera se realiza hasta 1,20 m de altura y luego se utiliza andamios. ¿Por qué se construye hasta 1,20 m de altura? Puesto que es riesgoso continuar construyendo después de eso, puesto que el mortero está recién fresco y el muro podría colapsar. Siguiente, por favor. Los muros de ladrillo cumplen la función de transmitir cargas verticales o peso de sobrecimiento. Sin embargo, debido a la longitud o largo de estos, es necesario deben recibir ayuda de algunos elementos para mantener su estabilidad. Para todos estos elementos estructurales, como vigas, columnas, techos, muros, cimientos, se trabaja en conjunto, como si se trabajara en una sola pieza. Es muy importante la unión entre ellos sea buena. Por ejemplo, un muro portante con columnas de confinamiento deben ser consistentes. En obra, esta buena unión se logra mediante dos procedimientos: endentado de muro y las mechas de anclaje. El endentado del muro, como se sabe, es el endentado del muro recibirá posteriormente el vaciado del concreto de la columna, logrando la unión entre ambos sea óptima. Según la norma 070, se refiere a este tema y nos dice lo siguiente: la longitud del diente no debe exceder a los 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios del mortero y de partículas. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta las siguientes conclusiones: los muros portantes proporcionan fortaleza y solidez necesaria para una vivienda. La vuelve más resistente. La función que cumple estos muros es soportar y transferir peso y cargas a cada uno de los pisos de la vivienda. Otra conclusión es: también estos muros portantes cumplen la función adicional, la cual es soportar, transferir las fuerzas que producen los sismos.
Es importante mencionar que ocurre este fenómeno, esta fuerza de sismo produce y se distribuye a todo el muro ocasionando una mayor presión. Siguiente, por favor. Tenemos las siguientes recomendaciones. En cada colocación de ladrillo debemos recoger la mezcla que se desborda por los lados. Cada 4 hileras o serie de ladrillos debe comprobar con una plomada para controlar el muro esté perfectamente vertical. Se debe realizar una construcción de un muro hasta una altura de 1,20 m por día, ya que si se supera a esa altura el muro podría desmoronarse, ya que la mezcla aún se encuentra fresca. Siguiente, por favor. Bueno, para el sistema porticado, básicamente es un sistema que se basa en la estructura en pórticos, como su nombre lo dice, que forma un conjunto como tipo de un esqueleto de vigas y columnas conectadas rígidamente por nudos. Bueno, los materiales son el ladrillo, que es la unidad básica para la construcción del muro. Su resistencia depende del nivel de la calidad estructural de los muros portantes y su duración dependerá de los efectos de lo que pueda ocurrir en cualquier momento que cause su deterioro. Y su capacidad de carga incrementa con aumentos en resistencia a la compresión, perfección geométrica, calidad de la mano de obra. Y el mortero, que es para los muros, que es el material que une los ladrillos y sirve para corregir sus imperfecciones. La propiedad más importante es su capacidad de pegar o adherirlos a los ladrillos, ya que sin el mortero solamente se tendría puros ladrillos. Y para la preparación del mortero es que el cemento es una lata por cada 5 latas de harina y se bate y se tiene la contextura que se ve en la imagen. Para los equipos y herramientas, lo primero es el badilejo, que es una herramienta de albañilería que se utiliza para extender el cemento en las superficies. El nivel de ingeniero, que es un instrumento que tiene como finalidad la medición de los desniveles entre distintos puntos que se hallan a distintas alturas en distintos lugares. El pico, que se usa en obras de construcción para acabar zanjas o remover materiales sueltos y también en labores de agricultura. En nuestro caso se utiliza para realizar los cortes en los ladrillos. Y bueno, el cordel o pita, que se utiliza para realizar las hiladas. Para el proceso constructivo, para el asentado de los ladrillos, antes del asentado de los ladrillos debe rectificarse el trazo. Es importante verificar que el sobrecimiento esté perfectamente nivelado. El procedimiento a seguir es el mismo utilizado para los trazos del terreno. Eh, Se debe colocar escantillones cada 3 o 4 metros en los extremos del muro, si es que esto es más corto. El asentar los ladrillos maestros, que son los ladrillos ubicados y colocados adecuadamente junto a cada escantillón. Estirar un cordel entre los ladrillos maestros para que sirva de guía de asentado de las hiladas. Y para que los ladrillos queden bien nivelados es conveniente ayudarse con el nivel de ingeniero situándose transversalmente al muro. Para la colocación del mortero, lo primero es colocar la mezcla en el centro del muro. Se toma el badilejo con un poco de mezcla de la batea y se vuelca sobre el muro de una capa uniforme, corriéndose en sentido longitudinal y llenando simultáneamente las juntas verticales entre el ladrillo de la hilada inmediatamente inferior. Lo segundo es correrla a lo largo del muro. Si se chorrea la mezcla, cortar contra la cara del muro máximo. La mezcla se coloca en el centro del muro y luego se extiende. Si se chorrea a los costados, se usa el mismo badilejo para cortarla contra la cara del muro. Y en la última imagen, si es que se chorrea la mezcla, cortarla, como vengo repitiendo, que es contra la cara del muro. La colocación o asentado de ladrillo. El piso tiene una función importante, como todos sabemos, sobre el que se realizan gran parte de las tareas de por sí en general. Por lo tanto, debe tener una superficie horizontal
plana, que sea impermeable y lo más dura y lisa que se pueda para que su mantenimiento sea fácil y siempre esté limpio. El piso del concreto. El falso piso es el piso base de superficie rugosa. Y bueno, la colocación es, como se ven en las imágenes, colocar con la mano, mover y presionar para que se adhiera bien con el mortero, golpear suavemente con el mango para que esté bien posicionado y el enrasado, que es golpear suavemente de canto. Y en el caso de los ladrillos, cuando se debe cortar los ladrillos porque no todos cumplen exactamente con lo que se requiere para el muro, lo primero es que se marca el ladrillo con pequeños golpes empleando el filo del martillo de la picota y luego para partir se golpea con el mismo de la picota. Finalmente se usa la parte aguzada de la picota para eliminar y limpiar lo que queda, como se muestra en la imagen. Y bueno, la conclusión es que es la unidad de albañilería utilizadas en los procesos constructivos de la edificación debe cumplir con las características técnicas reglamentarias mínimas para garantizar la calidad de la construcción y su resistencia frente a los eventos de sismo moderado o los que son severos. El uso de las unidades de albañilería no son adecuados para los muros portantes. Asimismo, el asentado de ladrillo juega un papel importante. Y como recomendación, el asentado de ladrillo se puede hacer parado sobre el suelo hasta una altura de 1,20 m. Superado este tope, se requiere levantar una plataforma de madera sobre caballetes para que encima se pueda colocar los materiales y pararse hasta que llegue a la altura del techo. Otra recomendación es que la última helada que llegue debajo de la viga, su techo deberá estar bien acuñada en el hueco o vacío que quede, una mezcla de mortero seco. Y como última recomendación, que es que los ladrillos deben colocarse desplazados entre hiladas para así no formar puntos críticos por donde se pueda rajar. En cuanto a la albañilería armada, se le conoce, siguiente por favor, se le conoce con este nombre a aquella albañilería en la que se utiliza acero como refuerzo de los muros, que suelen preferirse la utilización de ladrillos mecanizados, cuyo diseño estructural facilita la inserción de estos tensores para darle una mayor flexibilidad a la estructura. Siguiente. En cuanto a los materiales, están los bloques de concreto, los cuales sus dimensiones son dimensiones y modelos es surtido. Sin embargo, comúnmente la dimensión de estos es 3 veces mayor a los ladrillos convencionales. La cantidad de alvéolos de estos depende del tipo y modelo. Siguiente. Junto con esto las varillas de acero que se van a emplear, las cuales su dimensión varía, depende del diseño. Y el mortero grout, el cual también puede ser reemplazado por un mortero hecho en obra, bajo las especificaciones de la norma S070. Siguiente. El surtido de equipos y herramientas, como el nivel de mano, cordel albañil y la plomada, son herramientas para la fase inicial, en cuanto al nivelado y aplome, siguiendo de las herramientas manuales del operario, barilejo, plancha, frotacho y batea, herramientas con las cuales asienta los bloques de ladrillo. Y por último, la amoladora, herramienta con la cual se ejecutan los cortes dentro de los bloques de concreto para la salida de los puntos sanitarios o la electricidad. Siguiente. Dentro de la secuencia del proceso constructivo, primero, el trabajo inicia con la habilitación de los aceros verticales que van dentro de los bloques, según la separación y diámetro especificada. Esto, si es que estamos hablando de un muro que está saliendo desde el sobrecimiento. Número 2. De ser un muro por encima de los cimientos, se deben anclar los refuerzos de acero a través de perforaciones mediante el Cicadur 32. ¿Ya? Número 3. Si estamos hablando de un muro que sale desde los cimientos, se encofra y vacía los sobrecimientos junto con las varillas ya colocadas. Número 4. El alineamiento preliminar con cordel. Siguiente. Muy importante es la colocación de un bloque guía, aplomando la cara exterior de esta. Ya
Luego se procede con el emplantillado de los bloques de la primera hilada para garantizar una correcta alineación de estos, y verificando que los espacios entre bloques se debe colocar el mortero en las juntas verticales como horizontales al momento de colocar los bloques, y mientras tanto remover los excesos de mezcla por cuestiones de limpieza. Siguiente. Se procede al asentamiento de los bloques con un mortero uniforme, teniendo en cuidado de usar la cantidad adecuada de mortero para evitar que este no chorree y manche la fachada de la estructura. Se debe tener en cuenta que durante este proceso, colocar las tuberías respectivas por los alvéolos, que son los orificios que están dentro de la estructura del bloque de concreto, y durante esa etapa se puede cortar y habilitar los bloques para la salida de los puntos de ya sea la instalación sanitaria o eléctrica. Cada 3 hiladas se debe colocar una varilla de acero horizontal, esta siendo su longitud y diámetro dependiendo del diseño estructural. Siguiente. Mojar los alvéolos de los bloques con agua antes del vaciado con grout o mortero hecho en obra. Se debe vaciar, una vez vaciado, se vibra los alvéolos con una varilla. Y por último, repasar las juntas con una esponja húmeda para remover los excesos de mezcla. Siguiente. Ahora, hablando acerca de la norma, los elementos de concreto armado y de concreto ciclópeo deben satisfacer los requisitos de la norma técnica de edificaciones E060 de concreto armado, en lo que sea aplicable. Segundo ítem, los tubos para las instalaciones sanitarias con diámetros mayores a 55 milímetros tendrán que ser colocados fuera del muro, en fase a columnas alojadas en ductos especiales o en muros no portantes. Siguiente. Existe una limitación por el uso de estas protecciones estructurales. El hecho de que vayamos a usar albañilería armada no quiere decir que vaya a ser el mismo modelo o si se va a usar necesariamente. Este depende de la región. Siguiente. Siguiente. Ahora, existe una clasificación para el mortero con fines estructurales. Se podrán emplear diferentes composiciones de mortero con cemento de albañilería o industriales, siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias iguales o mayores a las especificadas en los planos, según la tabla en la cual se encuentra la norma E070. Siguiente. Y por último, los materiales que componen el grout serán batidos mecánicamente con agua potable hasta lograr la consistencia de un líquido uniforme, sin segregación de los agregados, con un revenimiento medido con el cono de Abrams, comprendido entre los 225 milímetros y los 175 milímetros. Siguiente. Ya dentro de las conclusiones planteadas en el trabajo, tenemos que a pesar del esfuerzo investigador emprendido en las últimas décadas, los técnicos apenas disponen de métodos y criterios simplificados para la evaluación práctica de muros de albañilería armada, de construcciones existentes o incluso en proyectos nuevos. Por otro lado, las construcciones de albañilería serán diseñadas basadas en los principios establecidos por la mecánica y la resistencia de materiales. Al determinarse los esfuerzos en la albañilería se tendrán en cuenta los efectos producidos por las cargas modernas, vivas, sismos, vientos, excentricidades de carga, etc. Siguiente. Ya para cerrar el tema, unas cuantas recomendaciones. Se debe prestar atención a la consistencia del mortero, esto es muy importante. Si este está seco por la evaporación de agua, por el calor del ambiente, se le puede incorporar agua y se procede a remezclar. Pero en cambio, si el endurecimiento es a causa del fraguado, este mortero se debe descargar. Durante el trabajo, se debe ir limpiando las rebabas, que son los excesos de mezcla que están cayendo por el muro. Y los muros se deben construir a plomo y alineados, y no se debe atentar contra la integridad de estos durante su asentado. Siguiente. Sistema M2. Siguiente. El sistema M2 ofrece soluciones constructivas para muros portantes, tabiquería, losas entrepiso y escaleras. Representa una alternativa a los sistemas de construcción tradicionales como el ladrillo y concreto, generando a los constructores un mayor ahorro de costos en sus proyectos, reduciendo el tiempo de construcción,
Asimismo, ha de ser uno de los sistemas constructivos de mayor resistencia comprobada a los sismos, es también el más resistente al fuego y por su composición resulta ser un perfecto aislante acústico y térmico. A diferencia de otros sistemas, es amigable con el medio ambiente ya que utiliza muy poca energía para la fabricación de sus componentes. Siguiente. El sistema M2 es un sistema constructivo integral, sismo resistente y aislante térmico acústico de última generación, que tiene el respaldo y la experiencia de más de 28 años en todo el mundo, habiendo sido aplicado con excelentes resultados en la construcción tanto en viviendas como naves industriales, edificios y construcciones especiales en una importante reducción de costos. El sistema lo integra una amplia gama de paneles que permiten materializar todos y cada uno de los elementos estructurales y de cerramientos necesarios para ejecutar totalmente una obra por compleja que sea. Siguiente. Características. Facilita el proceso integral de construcción y tiene bajo costo. Reemplaza lo que en la construcción tradicional significa la ejecución de encadenados, estructuras de hormigón armados, sus encojados y armaduras, mampostería, dinteles, revoques gruesos, aislaciones horizontales y verticales, simplificando entonces la compleja interacción entre los gremios. Su transmisión de cargas a través de los tabiques permite simplificar la ejecución de las bases, encadenados y armaduras en vigas de fundación. Las instalaciones son más sencillas y rápidas. No es necesario el uso de herramientas ni equipos costosos y pesados. Y también ofrece al proyectista como al constructor una flexibilidad arquitectónica y estructural sin límites. Es de muy alta calidad, durabilidad y conveniencia económica por su menor precio respecto al sistema tradicional y otros. Siguiente. Elementos básicos. Los paneles están compuestos por dos mallas de acero galvanizado con elevada resistencia a la tensión. Estas están vinculadas entre sí mediante conectores electrosoldados, entre los que se intercala una placa de poliestireno expandido. Este varía de espesor y densidad de acuerdo a cada necesidad. Las placas de poliestireno son lo que le da el excelente aislante térmico y eléctrico, y también tiene una óptima estabilidad dimensional, dureza y rigidez, además de ser liviano y resistente al agua. Luego se le aplica una capa de concreto al principio de 15 milímetros de espesor para cubrir el acero y luego de 10 milímetros de espesor para tener el acabado liso o corrugado. Siguiente. En líneas del proceso constructivo tenemos lo que es línea estructural, siguiente, que consta del panel estructural, que se utiliza como estructura portante para construcciones de hasta 3 pisos con aplicación de revoque estructural en ambos lados, en paredes divisorías, ¡Ay, no! ¡De nuevo! Esa Mara, vuelve a decir, igual lo cortas, igual se corta. Vuelve a decir a partir de ahora. Ya 1, 2, 3, ya comienza. Líneas de proceso constructivo. Tenemos a la línea estructural que consta del panel estructural, donde se utiliza como estructura portante para construcciones de hasta 3 pisos con aplicación de revoque estructural en ambos lados. En paredes divisoras en edificios nuevos, industriales, comerciales de grandes dimensiones o a reestructurar. Puede ser utilizado en ciertas condiciones como losas de entrepisos o cubiertas. También tenemos panel para entrepisos. Está constituido por un bloque de poliestireno expandido, moldeado según las exigencias estructurales, revestido con 2 mallas metálicas que están emblasadas por medio de pines de acero soldados por electrofusión. Este panel se caracteriza por la fácil y rápida colocación, es liviano y de alta resistencia estructural, que adecuadamente armado y terminado in situ en los respectivos espacios. Es utilizado para la realización de tramos de escalera.
Siguiente. Luego tenemos la línea arquitectónica, que consta del panel banca. Es una sección hecha de panel con tecnología EMEDU, de fácil instalación y rápida colocación, con uso ideal para áreas verdes comunes en zonas residenciales y parques. También lo pueden utilizar en el jardín interno de sus viviendas. También tenemos el panel muro. Es una solución arquitectónica ideal para uso en jardineras y muretes bajos en zonas residenciales. Puede ser utilizado como barandales en escaleras y balcones. Tenemos también panel columna. El panel columna es un elemento arquitectónico que facilita la creación de ambientes con mayor estilo y elegancia en la creación de terrazas, corredores y porches. Su uso puede darse en cualquier tipo de construcción. Y por último tenemos el panel perimetral. Se ofrece la construcción de muros y cuentas con diferentes diseños para dar solución a cerramientos perimetrales ajustando a la necesidad del cliente. Siguiente. Conclusiones. Concluimos que el sistema M2 representa una alternativa a los sistemas de construcción tradicionales como el ladrillo y concreto, generando a los constructores un mayor ahorro de costos en proyectos, reduciendo el tiempo de construcción. Otra conclusión es que, a diferencia de otros sistemas, es amigable con el medio ambiente, ya que utiliza muy poca energía para la fabricación de sus componentes y sobre todo porque con este sistema se realiza una construcción en seco, amplia y rápida, minimizando la contaminación sonora y la polución que usualmente generan las obras. Siguiente. Recomendaciones. Se recomienda realizar manualmente la excavación siguiendo la forma establecida en el diseño estructural e instalar las correspondientes instalaciones sanitarias. Se debe colocar sobre el suelo una manta de polietileno reciclado o cualquier material compatible, dando forma a la excavación. Se recomienda colocar como mínimo una capa de mortero de 15 milímetros de espesor como cobertura de acero y luego una capa de 10 milímetros para el acabado. Gracias.